Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, los seguidores habituales y fieles del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca? Buen día desde aquí. Les deseamos que pasen una agradable, espero, entrevista. Seguro que va a ser así porque la protagonista que hoy tenemos junto a nosotros aquí en nuestras instalaciones bien lo merece. Como bien saben todos aquellos especialmente que nos siguen de manera tradicional día tras día, hace algo más de un mes, el 13 de abril, se daba a conocer de manera oficial el nombre de los ganadores de la que va a ser la 10ª edición de los premios solidarios que concede esta casa, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Todos esos ganadores que recibirán tal reconocimiento el próximo mes de noviembre, ya les iremos poniendo en situación y avisando convenientemente de cuál será exactamente esa fecha elegida finalmente, pues están pasando a lo largo de estas últimas semanas por nuestras instalaciones y hoy llegamos a la última, pero no menos importante, por supuesto, de las citas con uno de esos premiados que veremos junto a todo su equipo en ese día de noviembre, pues recoger un premio, consideramos, y ustedes van a juzgar, evidentemente, seguro que es así, más que merecido. En este caso nos acompaña Nuria Garrido Cuenca, que es la asesora jurídica de la Asociación Española de Mastocitosis y de la Fundación Española de Mastocitosis, y que además es profesora en nuestra universidad regional, en la Universidad de Castilla-La Mancha, así que vamos a conocer más de esa trayectoria. Sin duda que bien merece un premio solidario de esta casa. Nuria, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues bien. Imagino que... Muy contenta. Que de momento contenta y sorprendida, porque de alguna forma todos los que han ido pasando por aquí, al ser premiados, al haber recibido esa noticia, pues sienten que su labor vuelve a salir a flote, que los focos se detienen nuevamente sobre trabajos que están siendo muy importantes y que quizá a algunos les pasan más desapercibidos. ¿A usted le ha pasado algo similar en esa situación? Pues sí, la verdad es que esa llamada a las 4:15 de la tarde de ese viernes, pues fue primero una sorpresa y segundo, pues una gran ilusión, sobre todo por venir la propuesta de quien venía, de nuestro compañero Fernando Lamata, que para mí es desde hace mucho tiempo un referente, no solo profesional, sino también desde el punto de vista personal, porque desde luego es una excelente persona y ha sido uno de los acicates para seguir en una lucha por esta mejora de las enfermedades raras, del tratamiento, de la asistencia, de la investigación, y siempre ha estado ahí detrás, ha sido casi un confidente para mí y entonces, bueno, pues me siento muy orgullosa y desde luego a vosotros felicitaros por esta iniciativa y por los premiados de todos los años, pero de este especialmente, no lo digo por mí, por supuesto, sino por el resto de personas, que me parece una idea fantástica. Bien, es verdad que de cara a esta 10ª edición, que además es especial porque coincide con el 20º aniversario de La Cerca, pues se ha querido formar y nutrir a partir de un jurado que también estaba pues constituido por personas de un gran valor social y sobre todo de un compromiso muy grande. Una de ellas era, como bien dice Fernando Lamata, y yo creo que cada uno venía a la cita del día 13 de abril pues con un nombre en la cabeza, con una propuesta de premio solidario que quería compartir con el resto. En su caso fue la de Nuria Garrido y todos los que estaban allí coincidieron en que uno de esos premios debía ser para usted personalmente, pero en sí para ese conjunto de ese equipo que está trabajando por una causa así. Ha mencionado a Fernando Lamata. ¿Qué considera usted que ha supuesto, no solo en esta labor que usted representa hoy y en este colectivo, sino en general para la sanidad y para el sistema de bienestar social que poco a poco se ha ido creando, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha, aunque su nombre ha trascendido a todo el país e incluso más allá? Efectivamente, porque es una pena además que ya no siga en la Unión Europea, porque creo que hacía un papel esencial y trascendental, pero desde luego en el caso de la sanidad española, tanto por sus cargos primero en el Ministerio, en la Administración General del Estado, en el Gobierno y después en Castilla-La Mancha, desde luego creo que ha supuesto un antes y un después, no solo, como digo, a nivel nacional, sino sobre todo en el ámbito de la sanidad de Castilla-La Mancha, porque creo que somos, a partir de él, un referente en materia sanitaria y estoy convencida de que ha sido gracias a su labor y a su esfuerzo. Es una de esas personas que sin duda dejan una huella imborrable allá donde han pisado, ¿no? Y Yo es una de las personas que más admiro. Exacto. Nuria,
¿Por qué? ¿En qué momento y de qué forma surge el compromiso de Nuria Garrido de dedicar su esfuerzo profesional y buena parte de su tiempo, del que tiene incluso del que no tiene, a esta causa que rodea toda la enfermedad de la mastocitosis? ¿Cuál fue el origen, el punto de partida de un compromiso que sigue a día de hoy? Pues el origen de partida es el nacimiento de mi hija. Mi hija Carolina nació además hoy, un 30 de mayo, hoy cumple 15 años, aunque no la tenga aquí, está por ahí en Irlanda, ella es un espíritu libre y bueno, ella nació en principio sana, pero con unas pequeñas manchitas en la espalda que yo pensé que eran un antojo. Pero al más o menos el mes y medio, su cuerpo ya era un antojo entero, se había llenado de manchas violáceas, parecía como si fuera una varicela, pero tampoco despuntaba varicela. Entonces empezamos un recorrido, primero por pediatras, que no sabían muy bien qué decir, porque no era una varicela, evidentemente. Después por dermatólogos, hasta que Azaña apuntó que podía ser una enfermedad rara, la mastocitosis, que ahora mismo no tenía tratamiento, por el momento tampoco cura, y que bueno, había que esperar la evolución de esa enfermedad. En ese momento, bueno, pues como hacemos todos, primero nos metemos en internet, hay que reconocerlo, o sea, tengamos un gran error, muchas de las por veces. supuesto, siempre es un gran error, de verdad, meterse. Cuando te dicen algo de una enfermedad, meterse, porque lo normal es que los pronósticos sean los más graves, infaustos, que te quedes mucho más asustada de lo que en principio estabas. Pero es verdad que es lo que hacemos. Y suele ser porque hay poca gente con buenas experiencias que quiera gastar su tiempo contando esa experiencia. Suelen ser las malas las que, sí. las que y recuérdame que gente. Luego te diga que en nuestra asociación es una de las metas que tenemos, el que nuestra enfermedad aportar lo positivo, la parte positiva y la parte de esperanza que puede tener en la curación con los investigadores que tenemos. Bueno, pues a raíz de ahí yo me entero que hay una asociación y al escribir a esa asociación me contesta don Luis Escribano, también todo un referente, uno de los mejores especialistas en esta enfermedad, en esta patología rara a nivel mundial, y me contestó él directamente. Me dijo, no te preocupes, yo estoy en el Ramón y Cajal y vente en cuanto puedas. Claro, yo me llevé una gran sorpresa, me llevé a la niña justo al día siguiente, y efectivamente le fue diagnosticada en ese momento la enfermedad, con lo cual debo decir que en el caso de las enfermedades raras nos podemos sentir unos privilegiados, porque la media ahora mismo, según los últimos estudios que se han hecho para el diagnóstico, para llegar al diagnóstico concreto de una enfermedad rara, está en unos 5 años. Imagínense el peregrinaje médico, profesional, burocrático, hasta llegar a saber qué enfermedad tienes, el psicológico, que si es un niño, bueno, pues para los padres, que es duro, os lo digo porque yo lo he vivido y ha sido duro, y fue muy rápido, porque como os digo, el diagnóstico fue muy rápido, pero la verdad es que es un tema que hay que solucionar, y hay que solucionar pues con más información y con más conocimiento, sobre todo en la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema. Y ahora mismo las enfermedades raras, bueno, pues las conocemos quienes tenemos a nuestro lado a alguien o quien se dedica especialmente a eso. Poco después de aquel diagnóstico empezó a tratarla Luis Escribano, pero Luis Escribano tenía una relación muy especial que venía del anterior puesto de Fernando Lamata en la sanidad madrileña, y en esos momentos Fernando Lamata vino como consejero a nuestra comunidad autónoma, y en ese momento le propuso a Luis Escribano que por qué no se traía aquella pequeña unidad que había en el Ramón y Cajal y se hacía
una unidad, como Dios manda, una unidad buena en Toledo, en el Hospital Virgen del Valle. Y ese es el inicio del centro de referencia por el que hemos luchado desde aquellos tiempos y que lo hemos conseguido ahora, en el año 1917, en julio. Con lo cual, imagínense todo lo que le debemos a Fernando Lamata, porque él fue el impulsor de lo que ahora tenemos y de todo lo que ha avanzado la asistencia sanitaria, la investigación, el trato, todo. Nuria, a veces en la vida van sucediendo pequeñas, grandes casualidades, sí, coincidencias que acaban siendo determinantes. Sí. Y en esta historia que usted me acaba de contar en poco tiempo, pues hay varias de ellas, ¿no? Hay varios de esos momentos que uno se pregunta si quizá han podido suponer un antes y un después para muchas personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, para mí, porque a ver, yo soy profesora de Derecho Administrativo en la universidad, como bien has dicho, y bueno, pues el Derecho Administrativo abarca tantísimos temas, lo que yo les digo a mis alumnos el primer día de clase, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está el Derecho Administrativo en algún lugar de nuestra vida. Y bueno, yo me había dedicado pues más al régimen jurídico del transporte, sobre todo a las políticas medioambientales, y en aquel momento, a partir de aquel momento, mi deriva profesional pasa a ocuparse de otros temas, porque justo cuando es diagnosticada mi hija y empiezan a verla, a tratarle su enfermedad, yo entro a formar parte de la Asociación Española de Mastocitosis y entonces nos empezamos a encontrar con todos los problemas que plantea cualquier enfermedad rara. Desde, como he dicho, llegar al diagnóstico, los problemas de derivación al centro especializado en una de las 7.000 enfermedades raras que se conocen y hay muchas más, los problemas de acceso al medicamento, los problemas del registro de la información, tengo esta enfermedad, pero ¿y ahora qué? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo acudir? El desamparo. Tendré el desamparo, perfecto, tú lo has dicho muy bien, el desamparo y sobre todo ya no solo el peregrinaje médico de pruebas, de tratamientos a lo mejor ineficaces o incluso contraproducentes, sino también el peregrinaje burocrático cuando tú sabes que hay unos especialistas en España, en el Sistema Nacional de Salud, que pueden ayudarte con tu enfermedad, que están investigando, que sabes de personas que están mejorando o que por lo menos tienen una mejor calidad de vida, porque la mayoría de enfermedades raras, como he dicho antes, no tienen curación, y sin embargo te encuentras con el muro burocrático de que tienes que pasar por un especialista primero, después por el gerente del hospital, después tienes que subir el peldaño y llegar a la consejería, a ver quién encuentras, a ver si alguien te puede ayudar a que te deriven a donde se te va a dar el tratamiento que te mereces constitucionalmente, porque aquí el principio de igualdad y el principio de equidad se cumple para algunas cosas, pero para otras muchas no. Y es una de las cosas que yo más he reivindicado, el que todos tenemos el derecho a una protección en términos de igualdad, y en el caso de los pacientes raros no se está cumpliendo. Y hay que hacer algo por esos procesos de derivación que, como digo, al final no son solo médicos, sino que el principal problema es el peregrinaje burocrático hasta llegar ahí, que os lo digo, he llevado muchos casos en la asociación y pueden ser 1, 2, incluso 4 años y al final incluso ni conseguirse. Nuria, se está hablando tanto en estos últimos tiempos al hilo de lo que está diciendo del derecho a la protección a la salud de las personas y especialmente de los pacientes con enfermedades raras, se ha venido poniendo sobre la mesa pues, de manera recurrente la necesidad de que la sanidad en sí quede blindada en la Constitución de nuestro país y de que es necesario reformar esa Carta Magna para que de base no pueda llegar ningún gobierno que decida que los recortes han de ir, por ejemplo, por ese camino. ¿Qué siente usted en este caso como jurista y también como afectada en primera persona por la situación que nos está contando, cuando parece que este tipo de discursos, no sé si es que no toman la fuerza suficiente entre la gente, si no tienen un calado social no convenientemente fuerte como para que se tomen en serio y se aborde directamente
de manera incuestionable una necesidad como esa de reformar para blindar un servicio como la sanidad? Voy a intentar ser no muy jurídica, ¿vale? Porque esto en realidad es un problema jurídico. En nuestra Constitución hay derechos fundamentales y hay lo que se llaman principios rectores de la política social y económica. En el momento de cuando se elabora la Constitución, nuestros constituyentes deciden incluir algunos derechos, como el derecho a la protección de la salud, entre esos principios rectores de la política social y económica. Ello supone que, es verdad, van a tener un tratamiento especial, privilegiado, pero no el tratamiento que tiene un derecho fundamental, o un derecho que, aunque no sea fundamental, pero también está en la parte dogmática de derechos de la Constitución. ¿Qué es lo que ello supone? Que un derecho fundamental tiene un contenido esencial, un mínimo vital, digamos, indisponible para cualquier legislador. Como el derecho a la protección de la salud no está en ese núcleo duro de derechos, lo que está ocurriendo es que cada legislador, además en nuestro sistema descentralizado, malea ese derecho a la protección de la salud como quiere. Es más, si fuera un derecho a la protección de la salud, derecho, que es, por cierto, como está reconocido en las principales cartas internacionales de derechos, incluso en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, está incluido el derecho a la protección de la salud. Con lo cual, en nuestra reforma constitucional es un imponderable, o sea, creo que es uno, no sé si decir alguno más, a lo mejor, fíjate, la vivienda. Es una de las cosas que estoy reivindicando ahora mismo y sobre las que estoy investigando. Pero, por supuesto, el derecho a la protección de la salud, porque además creo que estamos incumpliendo normas de derecho internacional, pactos internacionales que son aplicables en nuestro Estado. Pero, como os decía, lo que ocurre es que, al ser disponible para los legisladores autonómicos, puede llegar un momento en que un derecho que se había consolidado con toda una serie de prestaciones, de contenidos prestacionales, por ejemplo, la crisis económica, lleve a minusvalorar, a eliminar, a recortar, muy bien has dicho tú la palabra, a recortar algunos de esos derechos, que sería mucho más difícil si ese derecho fuera derecho fundamental, porque habría un mínimo indisponible para cualquier legislador. Incluso, no sé si puede ser o no, incluso la tentación de poder acabar beneficiando a la iniciativa privada en este sentido también. Bueno, a ver, sí, puede ser que, y de hecho en nuestro sistema sanitario pues hay muchas fórmulas de gestión pública-privada, mucha lo que se llama privatización de servicios públicos durante los últimos años, pero últimamente también estamos en una tendencia al revés. Muchas fundaciones sanitarias, consorcios sanitarios, Aragón, me estoy acordando ahora mismo de los ejemplos de Aragón o de Baleares, vuelven a pasar a mano pública, porque se ha demostrado que la supuesta mayor eficacia del sector privado no es tal. Y no sé muy bien por dónde podemos retomar. íbamos. Sí, estábamos haciendo este análisis bueno, de ese día que cambiaron nuestra Constitución. Sí, yo lo tengo muy claro, como jurista lo tengo claro. Creo que estamos hablando mucho ahora mismo de independentismo, nacionalidades, y nos estamos olvidando de la parte que más nos importa a todos los ciudadanos, que es esa parte de principios de la política social y económica. No cale, que ni siquiera por eso seamos capaces de porque es que además, ¿sabes lo que ocurrió? Que seguro a todos nos suena un poco el famoso Real Decreto Ley del año 2012, que a todos nos sonará un poquito porque fue el que acabó con el modelo de sanidad universal que había existido en España y que había costado tantos años lograr, que eliminó de la sanidad universal a los inmigrantes irregulares, pero también eliminó otras muchas cosas. ¿Esto qué es lo que ha supuesto? Pues como os decía al principio, que el legislador puede jugar con ese principio rector. Y si me permites, voy a conectar ya con uno de los recortes, por ejemplo, que se ha producido en nuestro caso. Me gustaría además que contases desde esa experiencia que tenéis vosotros, lo que estáis viviendo y lo que os estáis encontrando. Bueno, pues a ver, por un lado,
Estamos muy contentos, creo que ha sido un gran éxito, en parte fundamental debido a la labor de Fernando Lamata, que ha puesto toda la carne en el asador. También he de decirlo de la Asociación Española de Mastocitosis y de la Fundación, que hemos estado ahí detrás. Llevamos unos años de lucha férrea con la administración regional, con las distintas administraciones, gobiernos regionales que han pasado, también con la Administración General del Estado, hasta que por fin se consigue que un centro que estaba en Toledo, el Instituto de Mastocitosis, llegue a ser centro de referencia a nivel nacional, un CESUR, ¿vale? Sí. Los famosos CESURes. Y esto ocurre en julio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que después de aquella alegría, todos los parabienes y todas las enhorabuenas a la labor del gobierno regional, que la verdad es que lo hizo muy bien frente a gobiernos anteriores, a los 4 meses nos encontramos con un recorte, porque es así como se llama. Una de las fortalezas de nuestro centro de referencia era su servicio telefónico de urgencias, las 24 horas, donde uno de los 2 profesionales que ahora mismo se encargan de la atención sanitaria en Toledo, llevaban un teléfono que servía también para los pacientes, pero que normalmente era utilizado por los profesionales, que cuando llegaban y se encontraban con un enfermo con esta patología, tenían la seguridad y la confianza de que tenían un centro en el que se le iba a contestar en un momento determinado qué hacer en ese momento, porque hay muchas personas que llegan con un shock anafiláctico, con un problema que no saben solucionar, o sea, que el paciente llega diciendo yo tengo mastocitosis y el médico de urgencia dice ¿qué me estás contando? Porque ese es uno de los problemas, un problema y además yo creo que irresolubles, son muy difíciles de resolver porque es imposible que un profesional conozca todas las enfermedades raras. Para eso justamente están los centros de referencia y para eso justamente estaba ese servicio, muy utilizado y de muchísima utilidad. Era una de las fortalezas por las que el Comité de Designación de Centros de Referencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad nos reconoció como centros de referencia, porque era una de las peculiaridades, de las singularidades que teníamos frente a otros centros, por ejemplo en Cataluña, en el Vall d'Hebron o incluso en el Ramón y Cajal, que también tienen especialistas en esta enfermedad, pero nuestro centro tenía esa fortaleza. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando a los 4 meses de ser designado centro de referencia el primer recorte que se hace es ese? Ahora mismo la verdad es que estamos, pues francamente, muy enfadados. O sea, ¿Y con qué argumento se produjo esa situación? Bueno, pues el argumento, como siempre, hay razones de tipo económico, aunque es verdad que es un servicio que no costaba tanto, pero bueno, razones de tipo económico y sobre todo, bueno, pues una razón que se argumentó como razón jurídica, y yo de lo que sé de derecho administrativo, que llevo desde que nació mi hija, o sea, ya va a hacer 15 años, muy centrada en la investigación y en el estudio del derecho administrativo, pues yo no lo veo. Y ese criterio que se argumentó era la posible discriminación que podía haber entre otros especialistas, por ejemplo, que estuvieran en urgencias. Ese no es un criterio, ¿vale?, para la determinación pues del catálogo profesional, de las competencias que tiene un profesional, más cuando esto no es un servicio de urgencias normal, es un servicio de urgencias de una enfermedad rara. Y esa especialidad y esa especificidad se tiene que tener en cuenta por nuestros gerentes sanitarios, porque es fundamental, porque eso puede determinar que una persona llegue a un servicio de urgencias y sea bien atendida en el mismo momento, o que sea mal atendida y que incluso pueda tener algún problema grave, y ya lo ha habido. Y si aluden, por ejemplo, a la discriminación, pregunto, ¿no debería darse en todo caso, ya que se trata, como bien dice usted, de una enfermedad rara, que eso ya de por sí sitúa al paciente y a su entorno en una situación de vulnerabilidad diferente a la de cualquier otro tipo de paciente?
esa discriminación no debería ser precisamente positiva, ahora que tanto se trabaja con estos términos. Sí, porque además en nuestro derecho sanitario hay muchísimas discriminaciones positivas. Necesarias todas ellas. Necesarias todas ellas, por supuesto. Y sin embargo, en toda la legislación sanitaria, ¿sabéis cuántas veces aparece la necesidad específica de asistencia de las enfermedades raras? 2. Entonces, bueno, yo creo, ahora mismo estoy en ello, además, el segundo ejercicio de mi cátedra, que me examino ahora el 15 de junio, va justamente sobre eso. Yo propongo la construcción de un catálogo de derechos específicos para los enfermos raros, para los enfermos con una patología rara, en concreto en asistencia, en lo que es la prestación sanitaria, me parece que es necesario. Y sobre todo también en el acceso al medicamento y en la información y registro sobre nuestras enfermedades. Nuria, aproximadamente, ¿cuántas personas puede haber diagnosticadas de mastocitosis ahora mismo? Pues ahora mismo, que sepamos y que en el centro de Toledo se estén tratando, hay unas 1.800 personas, de ellas muchas extranjeras. Me gustaría arrojar luz a quien nos pueda estar escuchando sobre determinadas cuestiones que en el día a día o en la calle pues son ese tipo de expresiones que se manejan dándolas por hecho. Yo no sé hasta qué punto, creo que usted va a ser la persona indicada en explicarnos hasta qué punto esas cosas son o no son así. Es verdad que mucho se suele decir, por ejemplo, con el tema de las enfermedades raras y el tema de que es verdad que no se investigan, que no se investiga porque no interesan, porque al haber un reducido número de pacientes afectados por ellas, pues a las grandes farmacéuticas y a las empresas que trabajan en este sentido, pues económicamente no les conviene invertir ese dinero que destinan a investigación en un medicamento o en un fármaco que pueda beneficiar a un reducido número de personas y que están... O incluso a una o a 2 personas. Exactamente. Esto es así, ¿hasta qué punto, pues destapando esa maleza que hay en la jungla en que se convierte el sistema de salud, sobre todo a nivel farmacéutico, esto es una realidad? ¿Hasta qué punto esta indefensión también de las personas que sufren este tipo de enfermedades raras? Yo creo que además uno de los principales retos que tiene todo el tema de las enfermedades raras es justamente este es el principal, porque la única posibilidad de, como digo, ya no de cura, que son casos muy raros, las curas de las enfermedades raras, pero por lo menos de la mejora de la calidad de vida, lo digo por ejemplo por nuestra enfermedad, está justamente en la investigación. ¿Cuánto se ha avanzado desde que, fíjate, mi hija nació, como os digo, hace hoy 15 años, y a mí lo primero que me dijeron fue: no puede tomar el sol? La pobre chiquilla solo podía tomar pera, muy poquitos alimentos. A hoy, que al contrario, el tomar el sol es lo que le ha quitado la mayoría de las manchas, y todo eso ha sido gracias a una investigación enorme que llevan nuestros especialistas y además liderada por los especialistas españoles que están ahora mismo en el centro de Toledo. Pueden comer cualquier medicamento, e incluso se investigó que uno de los medicamentos que estaban en el mercado no explícitamente indicados para esta enfermedad estaba provocando buenos efectos en la calidad de vida de estas personas, porque una de las manifestaciones esenciales de esta, estoy ejemplificando en mi enfermedad, pero se podría trasladar a otras muchas, ¿vale? Para que más o menos, creo que así se entiende bien. Una de las manifestaciones de esta enfermedad es que, digamos, los mastocitos, que tienen una proliferación anormal en nuestro organismo, y el mastocito es una célula buena de nuestro órgano, es el que acude cuando hay una infección, por ejemplo, pero el problema es que su proliferación es, como digo, demasiados. ¿Qué es lo que ocurre? Que o salen para afuera, que por eso se manifiestan, sobre todo en los niños, con muchísimas manchas, es como si fuera una varicela, y en algunos casos esas manchas se terminan convirtiendo en ampollas, ingresos hospitalarios, en fin, una cosa muy lamentable. Mi hija, la verdad es que ha llevado una evolución muy buena y como me puedo sentir afortunada, pero hay otros casos muy graves. Pero las manifestaciones son de muchos tipos, también puede ser en el tracto intestinal, hay gente que está con diarrea desde que se levanta hasta que se acuesta, y
como digo, dentro de la investigación se descubrió que ese principio activo que estaba en ese medicamento comercializado, que además no era un medicamento caro, estaba paliando los síntomas y mejorando muchísimo la calidad de vida de esas personas. ¿Qué es lo que ocurre gracias a la investigación? Bueno, una vez que se da con la diana de ese principio activo, tenemos otra nueva sorpresa. Y conecto con lo que me decías de la empresa de la industria farmacéutica. Todos estos medicamentos a la industria farmacéutica desde luego no les son rentables. ¿Qué es lo que ocurre? Con eso que nos encontramos un día que cuando vamos a la farmacia el medicamento no está. Y empezamos otra nueva lucha. Entonces nos vamos a la Agencia Europea a la Agencia Española del Medicamento, nos vamos al Ministerio, porque aquí estamos ante uno de los casos regulados legalmente, donde se dice que si hay un desabastecimiento de un medicamento que es el único que puede paliar los síntomas de una enfermedad, si el laboratorio no lo comercializa o deja de comercializarlo, el Ministerio puede obligarlo. Tiene todas las potestades jurídicas, todas las potestades exorbitantes que decimos en derecho administrativo, para obligarle a comercializar ese medicamento. Ni nos respondió la Agencia del Medicamento, ni nos respondió el Ministerio. Con lo cual ahora tenemos un principio activo que se prescribe por fórmula magistral, con todas las inconveniencias que eso lleva. Primero, no es un medicamento, por supuesto la formulación magistral tiene todos unos protocolos, se hace muy bien, pero no es un medicamento, no tiene las mismas garantías de calidad, de control, de farmacovigilancia posterior, etcétera, que un medicamento. Y hay un problema añadido, que es que dependes de la comunidad autónoma en la que estés, porque, por citaros un caso, en nuestra comunidad autónoma, nuestros políticos han tenido la sensibilidad de que ese principio activo sea de aportación reducida, pero en Madrid, por ejemplo, no lo es. Aquí un tratamiento por un mes para una persona que tenga esta patología le cuesta 30 euros y en Madrid 300. Nuevas desigualdades en la protección, ¿Y qué hacen esas familias, por ejemplo, protección de la salud? En esos casos, familias que estén en Madrid, que acaban viniendo aquí, ¿cómo salen adelante en estas situaciones? Pues con muchísimo esfuerzo, que además aquel Real Decreto Ley que os digo del año 2012 ha empeorado, porque esta es una de las medicaciones, de los medicamentos que se toman, pero toda la sintomatología de esta enfermedad, pero ocurre en casi todas, requieren muchos otros medicamentos. Son pacientes, en el 90% de los casos, polimedicados. Y cuando llega el año 2012 nos fijamos, o sale a la palestra los inmigrantes, etcétera, pero aquel Real Decreto del Gobierno conllevó otras muchas cosas, por ejemplo, lo que se llamó el medicamentazo, donde se eliminaron 400 medicamentos que eran de uso habitual, que estaban como aportación reducida, financiados por el Sistema Nacional de Salud, y que eran en algunos casos pues a lo mejor 8 o 9 medicamentos que se tomaban al día, que se toma al día una persona, que dejan de estar excluidos de la financiación del Sistema Nacional de Salud y tienen que ser costeados por el propio paciente. Entonces, claro, o sea, el coste para algún paciente con todas estas cosas que te estoy diciendo es en algunos casos casi inasumible. Nosotros como asociación, por ejemplo, tenemos una línea para algunos casos muy graves de personas que están en una situación complicada médica y, bueno, y nos han pedido un poquito de ayuda económica, sobre todo desde la Fundación Española de Mastocitosis. Es una de las cosas que intentamos ayudar en lo posible en estas cuestiones. Pero como hablábamos de la investigación, que creo que está todo también, ¿no?, un poco relacionado, bueno, todos sabemos que estos gobiernos, no me voy a referir a un partido político, a un color político o a otro, le
la investigación es una de los patitos feos dentro de nuestras políticas, y creo que es un grave error, ya no solo por las enfermedades raras, sino en general. Y creo que tenemos que convencer de verdad entre todos a nuestros políticos que hay que seguir con esa investigación, que es fundamental, como digo, para todo, pero especialmente para estos enfermos, porque sin investigación no hay esperanza, no hay futuro. Precisamente el mismo día en el que por la tarde se hacían públicos los nombres de estos premios solidarios, unas horas antes, en la mañana, en el Paraninfo de la universidad se invistió doctor honoris causa al magnífico Juan Carlos Izpisua. Creo que en mi vida he escuchado, y probablemente no tenga oportunidad de volver a hacer, pues para ser testigo de una persona tan especial como esa, por todo lo que supone y por la forma además en la que logra transmitir, pero precisamente uno de sus mensajes fue ese, y ante muchos representantes de instituciones que había allí, dijo, pues con esa sencillez además que a él le caracteriza, y sin levantar la voz y de manera tan sosegada como él tiene, pues que precisamente debemos entre todos, entre la ciudadanía y sobre todo entre la universidad, desde ahí, desde la universidad, pues hacer ver a nuestros políticos que es necesario que se apueste por la investigación. Decía que estábamos a este lado del puente de la investigación, pero que ahora había que ir a los hospitales, y además pues explicó allí muchísimos de los trabajos que él está haciendo y que realmente pueden suponer la cura de muchas enfermedades y la mejora de la calidad de vida. Magnífico, pero es una pena que no lleguen de verdad estos mensajes de personajes como Izpisua. Y una pena que siendo personas de nuestro país estén fuera. Estén trabajando muy lejos de aquí. Sí, y es un gran problema, sí. Nuria, ¿usted cambiaría, ahora que echa la vista atrás y rebobina esos 15 años, cambiaría en algo la experiencia que ha tenido y que está teniendo al decidir ahora dedicarse de lleno a esta parte del derecho? No lo cambiaría. No, por nada. A pesar de que imagino que le habrá enfrentado a situaciones completamente diferentes y mucho más duras de las que quizá barajaba pues antes. sí, porque además el derecho sanitario es una parte del derecho con mucho fleco, muy complicado. Todo lo que es por ejemplo, la legislación farmacéutica es uno de los ordenamientos más densos. Después del derecho aeronáutico, es el derecho que más normas tiene. Entonces, hacer encaje de bolillos con toda esta legislación que al final tenemos que aplicar en tantas cosas, tiene muchos flecos y sobre todo, pues una vez que te pones a estudiar como jurista, pues todas las normas, es que te empieza a llenar y cada vez te salen más objetos de estudio y cada vez, al menos en mi caso, veo cómo no vamos en buen camino, cómo no estamos cogiendo un buen camino. Crece la indignación, ¿no? Y me indigno, y yo soy muy reivindicativa, y bueno, es verdad que, pues desde nuestros libros y desde la universidad, y más, yo no soy investigadora, digamos, como, pues del ámbito científico, sino más del ámbito jurídico, entonces es difícil llegar, y es tan importante, porque es que de verdad, lo que os decía al principio, es que ya no solo es que tengas una enfermedad, es que sabes que te vas a tener que enfrentar con un sistema, con un aparato burocrático que te va a tener al final que garantizar todos esos derechos, todas esas prestaciones, ese acceso al medicamento, ese derecho a la investigación, y sin el conocimiento de esas normas, pues es muy difícil. Pues por eso yo lo que intento es eso, intentar construir nuevos modelos y que intenten llegar a los dirigentes políticos, aunque yo os digo que es muy difícil, muy difícil. A veces dice el refrán que quien hace la ley hace la trampa, y me imagino que en este tema concreto en muchos temas habrá mucha trampa, ¿no? Habrá mucha trampa que siempre tiene pues ese lado de los damnificados a las personas, y parece que ahí es donde menos nos detenemos. Pues sí. Habría que reflexionar mucho y ojalá se haga a través de asociaciones como la vuestra, y que poco a poco entre todos contribuyamos a mejorar esto que es de justicia, como pues bien sí. decía. Un placer, Nuria, poder tenerla aquí con nosotros y conversar de Muchas toda gracias. esta lucha que ojalá pues llegue a buen término. Sí.
Hace falta voluntad política e inteligencia política. Ahora mismo, sobre todo voluntad, sí, sobre todo voluntad de nuestros dirigentes ahora mismo en Castilla-La Mancha, para que sepan que tienen un centro que es un centro referente a nivel mundial, y que den marcha atrás con ese primer recorte sobre las urgencias, eso lo primero. Y en segundo lugar, si de verdad tanto se nos llena la boca o tanto se les llena la boca de que estamos preparados para ir al futuro, a las redes europeas de referencia, que es, pues digamos, el culmen de lo que puede ser la investigación de verdad translacional de las enfermedades raras, hace falta una buena dotación, mucho cariño y de verdad darse cuenta de lo que se tiene. Y a vosotros, ya para acabar, muchísimas gracias primero por el premio. Segundo, por haberlo dado ya no en mi persona, sino por lo que represento, porque para las enfermedades raras, para estas patologías, una de las claves, uno de lo mejor es la información, la difusión, para que sean conocidos todos estos déficits y todos los retos que tenemos. Y por eso, de verdad, gracias, y si yo os pudiera dar un premio también os lo daría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, al revés, a vosotros, que sois los que estáis ahí día a día en esta lucha que es de justicia contestar. Decía, voluntad política hace falta, y sobre todo, además de eso, escuchar sí, también al que sabe y al que está viviendo día tras día este tipo de situaciones. Nuria Garrido, muchísimas gracias, como digo. Gracias a vosotros. Y ojalá, pues esto, como bien dices, sirva para ser esa semillita que contribuya a que se frene en los pasos que se han dado y se vuelva atrás, para seguir siendo ese centro de referencia que por algo llegó a nuestra comunidad autónoma y por algo todos debemos cuidar para que siga mejorando. Un placer, como digo, y nos vemos pronto. Si no, en noviembre será una de nuestras protagonistas en esa gala para entregar los 10º premios solidarios de La Cerca. Aquí han podido escuchar el testimonio de Nuria Garrido hablando en sí, pues de ese periplo de la Asociación Española de Mastocitosis y de la Fundación, pero también del periplo que miles y miles de familias que tienen en su seno algún caso de enfermedades raras, pues tienen que sufrir día tras día, y que es necesario responder de alguna manera y que seamos conscientes de lo que está sucediendo. Sin más, ya saben que si lo desean pueden escucharla las veces que deseen a través de nuestra web www.lacerca.com. Un placer, cuídense mucho, hasta luego.